Bienvenidos a la entrevista verdadera este jueves. Hablamos hoy de un tema que está y debe estar naturalmente en primer lugar de la agenda, creo yo, que es el tema corrupción, transparencia. Tengo la impresión yo que esto de que éramos el país menos corrupto de América Latina, de este lugar del planeta, dejó de existir como percepción entre los chilenos. Es lo que se escucha en la sobremesa, en los cafés, cuando conversamos. ¿Qué nos está pasando? Nos volvimos de repente un país corrupto, y los casos son montones, han ido irrumpiendo uno tras otro en una suerte de avalancha que resulta de verdad inexplicable e increíble. Está el Paco Gate, el Médico Gate, el cohecho en la política, el robo dejado en el fútbol, ¿no es verdad? Las colusiones, aparecen los jefes de finanzas que denuncia el Contralor, en fin, una larga lista de casos, de maneras de robarse la plata pública y privada y de intentar ejercer influencias espurias o ilegales. Vamos a conversar de esto con alguien que maneja particularmente bien el tema, que es director ejecutivo de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, Alberto Precht. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto, este jueves para darle una vuelta a qué nos está pasando. Yo decía que esta idea que teníamos los chilenos de que Chile era el país menos corrupto de América Latina, algo de lo que nos sentíamos orgullosos, está desapareciendo. A mí a veces la memoria me falla, pero tengo la sensación que una avalancha de casos de esta naturaleza no se había producido nunca antes en la historia de Chile. Y la explicación, lo conversábamos antes del programa, no puede ser que nos volvimos de repente corruptos. Algo más pasó. Bueno, primero, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sin duda estamos viviendo un momento muy distinto respecto al acercamiento que tiene la sociedad chilena y las instituciones chilenas respecto a la corrupción. Habíamos tenido casos de corrupción grandísimos, incluso en democracia. Recordemos el Gavilazo, el Mopgate, Chile Recortes. Han habido, pero eran esporádicos, eran muy grandes y muy sectorizados. Pero efectivamente hoy día tenemos como que un renacer de casos de corrupción en distintos lados. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, que acá no se trata de que de un día para otro nos volvimos más corruptos. Yo creo que de un día para otro nos volvimos más intolerantes con la corrupción, que también tiene que ver con la intolerancia que tiene la sociedad con el abuso, que va muy de la mano. Van en paralelo, por supuesto. Son cosas distintas. Son cosas distintas, pero van en paralelo. Y por eso a veces los casos de colusión se confunden con casos de corrupción, porque uno dice, bueno, acá me están robando. De hecho, en Chile, por ejemplo, estamos hablando de la corrupción entre particulares, que es algo muy anómalo. Y después, por otro lado, tenemos que vivimos en una región extremadamente corrupta, una de las más corruptas del mundo, junto con África y el sudeste asiático. Entonces, efectivamente, nos diferenciamos mucho, porque decíamos, bueno, en Chile se roba, pero se roba poquito. Y nos damos cuenta que sí, efectivamente. Pero no tan poquito. No tan poquito, pero tampoco llegamos efectivamente como está el resto de la región, que lamentablemente tenemos incluso estados que están capturados, es lo que denominamos en Transparencia Internacional la gran corrupción. La gran corrupción. Vamos a hablar de lo que pasa en América Latina, que me parece particularmente grave. Ustedes, como Transparencia Internacional, tienen capítulos en gran parte de los países del continente y podríamos hablar de los casos más graves probablemente, porque las cifras de verdad son astronómicas comparadas con las nuestras, Alberto. Ahora, 13.000 millones de pesos del Paco Gate, de alguna manera, como se ha denominado, son 20 millones de dólares. No es poca plata, es mucha. Está el Milico Gate, el tema de los jefes de finanzas de las reparticiones públicas, que tienen en común, diría yo, un denominador que a mí me parece sorprendente en Chile y que forma parte del ADN del país, que son personas que tienen acceso a mucho dinero en cuentas fiscales y que ejercen ese acercamiento sin casi ningún control ni fiscalización. Esto último creo yo que es el gran problema en Chile, la fiscalización y la falta de control. Bueno, hay un algoritmo que es muy simple: a mayor discrecionalidad, mayor corrupción. Y es por eso que en los sectores de defensa, por ejemplo, o de manejo de finanzas, que son más discrecionales, cuando hay funcionarios públicos además que llevan mucho tiempo en la misma locación pública, se generan estos espacios de corrupción. Y si algo hemos despertado es que nosotros creíamos que estábamos muy seguros con el tema de la detección temprana, porque efectivamente cumplimos todas las convenciones, nuestras leyes son bastante bonitas, etcétera, pero claramente estábamos años luz de tener sistemas de detección temprana y de prevención. Lo de Carabineros por el monto es muy preocupante, pero también por lo largo que ocurre el fraude. Si hubieran sido 12 millones de dólares que alguien asalta en un banco, o en un camión de valores que fueron 6.000, la mitad fue el gran robo del siglo, es la mitad. Uno se sorprende, pero es de una vez. Acá estamos hablando de una serie de tiempo de por lo menos 5 años. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que una banda organizada, criminal, se tomó una institución y se pasó por encima los controles porque ellos ejercían el control.
Y entonces ahí la pregunta que hay que hacerse, ¿basta ese control interno de las instituciones? ¿Podemos seguir confiando en los servicios públicos, en las auditorías internas que finalmente dependen del jefe de servicio o del subsecretario? Y que ejercen poder sobre el subalterno. Y en el caso de los militares o de carabineros es peor aún. Es un poder mucho más directo. Porque hay jerarquía de mando, claro. Entonces claramente es muy difícil. No, a mi capitán, a mi coronel, a mi comandante, en fin. Y ahí se abre un tema que en Chile estamos en pañales, como en muchos otros estamos bastante bien, es que es la protección de los denunciantes. Hoy día, efectivamente, los funcionarios públicos tienen una determinada protección, no los puedes despedir si denuncian un caso, pero eso dista de ser una buena protección. Debiéramos avanzar hacia incluso premios para el funcionario honesto que denuncia, en la recuperación de activos, por ejemplo, protección real. O sea, como un carabinero, yo el otro día hablaba con un amigo que es carabinero de orden y seguridad, el carabinero de la calle, y me decía, los carabineros de orden y seguridad pagamos los platos rotos de los carabineros de intendencia. ¿Cómo ese carabinero honesto de orden y seguridad... Que es incorruptible en la calle. Que es incorruptible en la calle y que se entere y sabe qué está pasando, o que le han contado qué está pasando... Y que mira su plantilla al final de mes. Puede denunciar. Se muere de miedo. Dice, no voy a ascender, si me pillan. Y efectivamente, aunque no nos guste reconocerlo, así pasaba. Y esperamos que esto nos sirva para que Carabineros y el Ejército se den cuenta que se necesita un control externo. Es que eso te iba a decir, porque eso es un análisis absolutamente de la realidad que tú haces, pero a la hora de intentar prevenir que esto no ocurra, porque es plata pública que desapareció y probablemente no retorne a las arcas fiscales. Tú hablabas de, ¿le podemos creer o seguir creyendo a las auditorías internas? La respuesta claramente es no, de acuerdo a estos casos y muchos otros que hay. ¿La solución son las auditorías externas o tampoco? Bueno, porque también el auditor externo de pronto puede ser corruptible. Gorda, puede ser corruptible, no es suficientemente acucioso al detectar, y esto lo hemos comprobado en un montón de casos. Bueno, sin duda hay que fortalecer el control interno y externo, pero también hay que irse también al otro extremo, que hay que fortalecer la sanción. Lo que no puede pasar en los casos de corrupción es que quede sensación de impunidad. Y yo lamento decir y creer que en muchos casos nos vamos a quedar con sensación de impunidad. ¿Y por qué? Porque los delitos de corrupción, cuando se creó nuestro Código Penal, porque los delitos funcionarios son muy nuevos en nuestra legislación, se quedaron con penas bastante bajas en muchos de los casos. Por lo cual, hoy día, efectivamente, un corrupto que debiera tener un castigo mucho mayor, no por el monto que roba, sino por el daño que le hace a la democracia, no lo va a tener. Y por otra parte, también tenemos algo que lo hablamos fuera de pantalla. Lamentablemente, el corrupto siempre va a tener la intachable conducta anterior. Tiene una atenuante responsabilidad a la hora de imponer una pena. Entonces parte muy bien. Y piensa si un cohecho simple son 541 días. Le sumas la intachable conducta anterior, te quedó claro, un